sin más, yo abriría eh, la mesa para que, pues, quien tenga alguna pregunta nos indique. Hola, muy buenos días, Axel Palacios del Financiero. En sí tengo cuatro preguntas, pero las tres primeras son para ti, Fausto. La primera es, vamos con el tema de la renegociación del Telecan. Justamente durante estos últimos 15, 20 días se han presentado muchos cambios, entre ellos que Estados Unidos ya se dio en el tema de contenido de Estados Unidos, pero no en el contenido regional. Entonces yo quisiera saber qué está pensando la mía respecto al tema de que ya Estados Unidos ya se dio en ese tema, pero no en el regional. Y también que ya están presionando por incrementar los salarios, que sí se consideren dentro de la renegociación del acuerdo. Y también preguntarte, justamente hoy iniciaron las reuniones técnicas allá en Estados Unidos de la renegociación. No sé qué están esperando ustedes, porque justamente salió hoy el secretario de Economía a decir que esperan ya un acuerdo de Telecan 2.0 para mayo. Entonces no sé si es la misma consideración que tienen ustedes en la asociación. Y la última pregunta es para ambos. Justamente pues ya empezaron las campañas presidenciales, ya algunos candidatos ya se están reuniendo con algunos líderes de sectores e incluso ya están publicando a través de algunos medios su modelo económico. Entonces, aquí es preguntarle a ambos qué opinan respecto a los modelos económicos presentados hasta el momento y si ya tienen pactadas reuniones con los candidatos a la presidencia. Gracias. Si gustas pasar con La más fácil. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Axel. En efecto, como muchos de ustedes saben, hay un trabajo que se ha mantenido desde hace justo 6 años por parte de la industria automotriz en su conjunto, representada por AMIA, ANPAC, INA y AMDA, que en su momento intitulamos Diálogos con la industria automotriz. Y en este sentido hemos concluido la actualización de dicho documento que conforma la base de la agenda de interés del sector automotor de cara a la renovación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y, no menos importante, la renovación en la gubernatura de 9 entidades, todas ellas muy relevantes dentro del orden económico y social de nuestro país. Hemos prácticamente tenido unanimidad en los puntos principales de esta agenda. Estamos en las gestiones para concretar reuniones con los candidatos a la presidencia de la República, con sus equipos económicos. Estamos ya en espera de las fechas, digamos que los acercamientos existen. No menos importante, la gestión de acercamiento que estamos haciendo con los integrantes, con los candidatos a ser integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados de todos los partidos. Esto representa un esfuerzo muy importante de desdoblamiento, de cobertura de nuestras asociaciones en todos los estados, en las principales ciudades, para tener estos acercamientos. Y más allá de que en el momento oportuno les presentemos a ustedes este documento, no estamos fuera del foco de lo que han venido demandando no únicamente el sector privado, sino creo yo que de forma unánime la sociedad mexicana. Uno de los puntos más importantes de nuestra agenda es el compromiso de la clase política, particularmente del Ejecutivo y del Congreso, en profundizar el combate a la anticorrupción, tener una línea de transparencia y rendición de cuentas que en su conjunto incida de manera muy importante para poner un freno y un coto a el riesgo cada vez más fuerte, no únicamente para el desarrollo de nuevas inversiones, sino incluso para la sana convivencia social que enfrentamos en muchas regiones del país
producto de la lucha del crimen organizado, de las bandas delincuenciales. Esto está siendo considerado en nuestra agenda como un punto relevante del cual podamos partir hacia los siguientes ejes y que ustedes ya conocen: el fortalecimiento del mercado interno automotor, lo que se deriva de mejores condiciones para aprovechar de mejor forma los acuerdos comerciales e incluso vislumbrar de manera permanente y activa nuevas oportunidades, mejorar todo lo que tiene que ver con la infraestructura básica para el desarrollo de la industria, así como la mejora continua de la formación de recursos humanos. Estos son los ejes, los grandes ejes temáticos, pero como les he comentado, en breve estaremos compartiendo con ustedes el documento completo, de igual forma que lo haremos con los candidatos a la presidencia y al Congreso Federal. Gracias, Memo. Bueno, complementando lo que acaba de comentar el ingeniero Rosales, me parece también importante señalar que estos acercamientos también se están llevando a cabo con las autoridades de los estados en los que hay cambio de gubernatura y que tienen pues participación relevante de la industria automotriz. Porque pues bueno, tenemos temas específicos regionales que habrá que atender. Y sí, efectivamente, como ya se señaló, tenemos un documento, el documento de diálogos con la industria automotriz, que iniciamos presentándolo a la administración actual cuando estaba por iniciar el gobierno. Hemos actualizado este documento considerando las condiciones que se están dando actualmente, particularmente pues en el tema de la economía global. Y pasaría yo a comentar el resto de las preguntas que hiciste, Axel. En primer lugar, en cuanto a la regla de origen, sí se ha comentado mucho que la nueva propuesta de Estados Unidos es más flexible, pareciera ser, aunque desde nuestro punto de vista no es así. Resulta que contiene elementos que la hacen incluso más estricta e incumplible que la propuesta original. Y la razón es que sigue manteniéndose la obligación de tener un valor del contenido regional del 85% para los vehículos. Después abre 5 categorías de partes y componentes con diferentes requisitos para cada una de estas categorías. En la primera de ellas, lo que denomina como partes esenciales, que básicamente son 7 componentes que constituyen el tren motriz, es decir, motor, transmisión, ejes. Para estos componentes también está exigiendo el 85% de contenido regional. En el resto de las categorías, pues bueno, los requisitos de contenido regional son del 75, 70 y 60% de contenido regional. Estamos analizando la propuesta, todavía no tenemos una respuesta al respecto, pero es muy difícil alcanzar estos valores de contenido regional planteados por Estados Unidos. Sobre todo que uno de los puntos principales es la eliminación de la lista de rastreo. Y la lista de rastreo es lo que nos permite en buena medida estar cumpliendo con el contenido regional actual del 62.5. Entonces, en ese primer aspecto, no nos parece que sea una propuesta más flexible, por el contrario. Esta misma postura la hemos estado comentando con nuestras contrapartes de Canadá y Estados Unidos,
tienen la misma impresión. Como industria estamos conscientes de que es muy difícil alcanzar estos niveles de contenidos regionales. Por lo que hace el tema de los salarios, también estamos revisando el punto. Aquí la propuesta es que los vehículos tengan un porcentaje de entre el porcentaje de valor, el 40% de los vehículos represente componentes que hayan sido fabricados con el pago de salarios de entre 16 y 19 dólares. Estamos revisando el tema, no sabemos exactamente cuál es no hay datos específicos de metodologías, de cálculo, en fin, estamos revisando qué es lo que se puede hacer en este sentido. Es por hora, es promedio, sí, promedio, de 16 a 19. Lo cual, bueno, actualmente importamos componentes que ya tienen estos contenidos salariales. O sea, es lo que estamos analizando. ¿Cuál sería el tema? Y por lo que hace al inicio de la ronda técnica, el día de hoy, lo que sabemos es que a partir del miércoles se estarán revisando reglas de origen sin que tengamos claro todavía cuáles son los segmentos de reglas de origen que se estarán revisando. No nos han dicho específicamente cuándo se vería el tema automotriz. Y pues nosotros estaremos participando en estas próximas reuniones. En cuanto a la firma de un acuerdo en principio, hacia principios de mayo, pues bueno, es el dicho del secretario, en todas las entrevistas que estuvo dando hoy por la mañana, pues no sabemos exactamente si esto es o no posible. Todos los temas álgidos que están sin resolver no se han resuelto, entre ellos el de reglas de origen automotriz. Para que hubiera un acuerdo en principio deberíamos tener avances en estos. Si esto se puede dar en los próximos días o semanas, pues algo que todavía no tenemos claro. Creo que con eso respondo todas tus dudas. No sé si quedan totalmente aclaradas, pero bueno, cubrí las cuatro. Acá, buenos días, Sara Cantera del periódico El Universal. Igual sobre el tema de reglas de origen, ¿nos puede dar un poco de más detalles sobre qué componentes incluyen los otros 4 grupos en los que se están agrupando las autopartes? Y también no me queda muy claro por qué consideran que es más estricta la regla de origen si se está eliminando la lista de rastreo. ¿Nos puede dar más detalle de por qué se hace más estricta al eliminar la lista de rastreo? Bueno, en cuanto a las listas de autopartes, la verdad es que son bastante extensas. Todo lo que no es tren motriz está dentro de las otras categorías. Me parece que sería un poco difícil, es más, ni siquiera tenemos las listas específicas completas nosotros todavía. Es algo que nos compartió la Secretaría sin habernos dado los elementos específicos de cada una de estas diferentes categorías. Entonces, es difícil que les podamos compartir en su totalidad, pero estamos hablando, por ejemplo, rodamientos, defensas, chasis, aires acondicionados. Todos los componentes de un vehículo están agrupados en las diferentes categorías. Y cada una de estas pues tiene un porcentaje distinto de requisito de contenido regional. Ahora, el tema de por qué el eliminar la lista de rastreo hace más difícil el cálculo es porque justamente la lista de rastreo tiene la posibilidad de que los componentes sean considerados
originarios una vez que cumplen con su regla de origen específica. Esto es, si un componente tiene que cumplir con un 60% contenido regional y lo cumple, se considera 100% originario. Es decir, el componente como tal, en su totalidad, el costo es 100% originario. Si elimino la lista de rastreo, esto ya no existe. Entonces, esta flexibilidad que nos permite alcanzar, cumplir la regla vigente actual, al eliminarlo, pues estamos quitando un componente muy importante y sobre todo, no estamos dejando el 62.5, nos estamos yendo a un 85% contenido regional. Es doblemente difícil llegar a estos niveles. Esa es la situación, es una cuestión de metodología de cálculo, que hace que esta propuesta sea mucho más estricta que la anterior. Entonces, perdón, nada más para detallar, entonces pasa a contenido neto. No, la fórmula es costo neto. Costo neto. Costo neto, pero ahora sin rastreo. Actualmente sí tenemos rastreo. Hola, buenos días. Ivette Rodríguez de Expansión. Siguiendo un poco con el tema, si se elimina la regla de rastreo, entonces, ¿cuál sería más o menos el porcentaje de contenido regional que tendrían los vehículos? O sea, entiendo que sería menor porque no se estaría alcanzando, pero más o menos ¿de cuánto? Pues, por darles una idea, en el caso del TPP, que el acuerdo quedó en costo neto sin rastreo, el BCR que establece TPP es de 45%. Okay. Y Memo, tengo una pregunta también para ti. Saber, con el incremento en los precios de los vehículos que hemos tenido desde 2016 y hay unos montos máximos para obtener el subsidio de la tenencia. No sé si están viendo que al incrementarse el precio de los vehículos y al cada vez reducirse la oferta de modelos que cumplen con este monto máximo, que me parece que para las ciudades de 250,000 pesos, han visto que los clientes a lo mejor que pudieran estar interesados en comprar un modelo con un valor superior se estén bajando. No tengo la precisión en cuanto al comportamiento en ese sentido que mencionas. Lo que sí es cierto es que para los contribuyentes de la Ciudad de México y de las entidades en las cuales subsiste el pago de la tenencia a partir de un subsidio parcial, cada vez es una carga mayor por no considerar el incremento en esos niveles de subsidio en el factor de actualización. Lo mismo que ocurre en el orden federal con la deducibilidad, que se encuentra topada a 175,000 pesos, lo mismo que en 2007, y que hemos venido insistiendo en que sin incrementar el valor actual, sino únicamente trayendo a valor actual, a valor presente, lo que eran 175,000 pesos en el 2007, estaríamos hablando ahorita de un mínimo de 300,000 pesos aproximadamente. Lo mismo ocurre con el caso de la tenencia. En el caso de la tenencia es aún mayor el embrollo, porque lo que se genera es un incentivo para que los consumidores piensen no en dejar de comprar el vehículo, sino que piensen y actúen en buscar a un pariente que tenga un domicilio en Morelos o en Puebla o en alguna entidad en la cual no se paga la tenencia o el subsidio es al 100% independientemente del valor, y en consecuencia vemos que la ciudad cada vez tiene mayor proliferación de vehículos emplacados en otras entidades. La reacción de las autoridades me parece equivocada, porque lo más inmediato que se les ocurre es culpar al ciudadano.
en lugar de convencerse que estamos ante un modelo de impuesto obsoleto que en el corto plazo debería de desaparecer como lo ha estado haciendo o incentivado al 100% ya en 20 entidades y de una vez por todas pasar a un gran acuerdo nacional que replantee cómo debe de ser el cobro de los impuestos en los vehículos para dejar atrás la cómoda fórmula en la cual los secretarios de finanzas se quedan esperando, sentaditos, ¿verdad?, a que las transacciones en las agencias distribuidoras se den lugar, los clientes paguen y la facturación en la venta de un vehículo, entre mayor sea, mayor es el impuesto, sin considerar factores tecnológicos como menores emisiones, mayor seguridad, menores riesgos. Nada de eso se toma en cuenta en estas fórmulas, es únicamente precio total de la factura, sobre eso un porcentaje y a pagar, ¿no? Entonces, creo que sí estamos de cara y eso es parte de lo que estamos planteando, no únicamente a los candidatos a la presidencia, sino también a los gobernadores, a los que están en activo y a los que están buscando un lugar para ocupar esa responsabilidad. Hola, buenos días. Soy Ulises Díaz del periódico Reforma. Le quiero hacer una pregunta. Yo sé que todavía no han analizado por completo la propuesta de reglas de origen, pero en caso de que hubiera este incremento o esta modificación, ¿qué tanto tardaría la industria para adaptarse? Es decir, no sé si tendría que hacerse a través de un plan como de calendario, en donde se tuviera que hacer temporalmente, o se pediría que entre como de inmediato. Y también le quiero preguntar, en términos de salarios, ¿cómo quedaría esa medición? Es decir, entiendo que habría que hay que hacer unos ajustes. ¿Cuál es la posición de la industria mexicana respecto a los salarios? Y si realmente es factible que se integre esto en la propuesta de reglas de origen. Bueno, en cuanto al tema de cómo cumplir, la verdad es que no tengo todavía una respuesta. Estamos haciendo el análisis, no hemos llegado a una conclusión como asociación. No sabría. Es claro que si se va a incrementar el porcentaje, muy probablemente tengamos que poner en la mesa algún periodo de transición. ¿De cuánto tiempo? No sé decirlo. Pueden ser 5, 10, 15 años, en fin. El Telecán original tuvimos un periodo de transición de 8 años para pasar de 50% a 62.5%. Entonces, eso podría dar una idea, aunque no quiere decir que ese sea el periodo de transición que estaríamos viendo en su caso, ¿no? Por lo que hace al tema de los salarios, no tenemos todavía suficiente información como para dar una respuesta qué y cómo. Necesitamos conocer más el tema metodológico de cómo se estaría calculando. Pudiera ser aceptable o no, tampoco tengo la respuesta en este momento, hasta que definamos una postura como asociación. Que pues esto deberá darse en el transcurso de esta semana durante las pláticas que tengamos con los negociadores en Washington. Sí, no. Conocemos la propuesta, pero la propuesta no tiene todos los detalles necesarios para llevar a cabo un análisis. Es lo mismo que nos sucedió con la propuesta canadiense. Eran ideas, pero faltaban detalles que nos permitieran llevar a cabo un análisis del impacto de la aplicación de esa propuesta. Es el mismo caso. Buenos días, Diana Domínguez de Notimex.
Fausto, me llama mucho la atención que en el tema salarial digan que lo están analizando, cuando habían dicho el doctor que ese no era un tema de un tratado de libre comercio. Esto quiere decir que México ya podría ajustar sus salarios en la industria automotriz a lo que podrían llegar a un acuerdo en este sentido, que México estaría dispuesto a ajustar los salarios con base en un acuerdo de tratado de libre comercio, por una parte. Por la otra, pues ya estamos en la octava ronda. Estados Unidos lleva dos propuestas, Canadá lleva una presentación de una metodología, México no lleva nada, pero el secretario de Economía sigue diciendo que hasta donde nos quedamos, él insistía en que México estaba preparando una propuesta. Queremos saber, el doctor Solís no nos ha hablado al respecto en estas últimas semanas, no ha querido hablar, y pues a lo mejor podemos suponer que ahora sí ya los convencieron de hacer una propuesta. Ya la estarían elaborando, ya presentaría México algo, o estaría nada más México esperando analizar las propuestas que se presentaría, que están presentando las contrapartes. Gracias. Bueno, en cuanto al tema salarial, lo que estamos revisando es que la propuesta no habla de que el salario debe ser tal. Dice que habrá que el vehículo deberá tener un 40% de componentes que contengan un salario de entre 16 y 19 dólares, que eso es muy diferente a decir que el salario en Canadá, en Estados Unidos y en México debe ser tal. No, la propuesta no la entendemos así. Es simplemente el vehículo debe contener partes que tengan ese contenido salarial. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Está eliminando el requisito del 50% del valor del vehículo fabricado localmente en Estados Unidos por esta propuesta donde dice, pues bueno, que haya componentes que contengan el contenido salarial de esos componentes sea de ese nivel. Eso es a lo que se está refiriendo. No está hablando de que nosotros tengamos que adoptar los salarios de Canadá o Estados Unidos, lo cual tampoco está en la mesa, ni nunca lo hemos visto así, ¿no? Pero no del salario como tal, estamos hablando del salario contenido en ciertos componentes que se integran al vehículo. Por otro lado, pues bueno, no está el doctor Solís. Si él no ha hablado, yo tampoco. No tenemos una propuesta. Yo te puedo decir, no puedo hablar por él. Finalmente sí les puedo comentar que está por iniciar una reunión de industria con el secretario de Economía, donde todos estos temas se están revisando. Hasta donde sabemos, sí. No hay una propuesta. Estamos revisando lo que se ha puesto en la mesa por parte de Canadá y por Estados Unidos. No tenemos, al menos como industria, una propuesta en este momento. ¿Qué tal? Eduardo García, de Sentido Común y Poder. Fausto, siguiendo un poco con la pregunta de lo de los salarios. Actualmente un vehículo que se fabrique en México, ¿qué porcentaje de sus autopartes, ya sean locales o internacionales, cumplirían con el salario de 16 a 19 horas diarias para el trabajador? Es una muy buena pregunta. Estamos justamente en la revisión de ese tema, porque hasta antes de esto, pues nunca había sido algo que llamara nuestra atención, ¿no? Y la siguiente pregunta. Subir a 85% el contenido regional para tener los beneficios del tratado, con un periodo de transición largo, ¿no sería benéfico para la industria automotriz mexicana en el sentido de que podrían traerse plantas a fabricar componentes acá? El tema es que 85% es muy, muy alto. O sea, actualmente no hay un país que, bueno, excepto quizá China, que fabrique un vehículo con partes 100% originarias, ya no del país, de la región. Es decir, lo que nos ha hecho competitivos como región justamente es este esquema,
donde con el 62.5% del contenido regional somos competitivos en Europa, en Asia, Sudamérica y en Norteamérica. Llevarlo al 85%, pensando en que además buena parte de este 85% sea fabricado en Canadá o en Estados Unidos, pues a lo que lleva es a incrementar el costo, ¿no? Pero si se fabricara en México, Bueno, habría que ver si esto es posible. Podríamos, todavía hay un espacio donde pensamos que hay lo que llamamos la oportunidad de crecimiento en lo que son los niveles 2 y 3 de proveeduría que estamos importando. Claro, sí habría todavía lugar para crecer, ¿no? Pero no es un poco el esquema que está pensando Estados Unidos. Estados Unidos quiere llevárselo allá, no dárselo a México, ¿no? ¿Alguien más? Ah, Pilar Juárez del periódico Milenio. Me gustaría preguntarle si esta revisión implicaría un incremento a los salarios en el sector automotriz. Y por otra parte, me gustaría preguntarle a Guillermo Rosales, qué tan grave es o qué tanto se está afectando ya la cartera de crédito? Hablaste de que hay índices que están indicando que es más difícil que la gente pague. ¿Qué tanto, cuál es tu perspectiva en cuanto al crédito para estos meses que siguen? Como es rapidísimo, entonces primero voy yo. Lo puse en la lámina, hay una variación en la cartera vencida, el dato al mes de febrero es del 1.7%. Comenté que bajo cualquier estándar esto sigue siendo una muy buena calidad de cartera, sin embargo manifiesta un incremento desde la base que tuvimos en el 2015-2016 del 1.4%. y bueno, en el tema de salarios, lo comenté anteriormente, no implica que México tiene que adoptar los niveles salariales de Canadá o Estados Unidos. Es simplemente que se está hablando que ciertos componentes sean fabricados con los niveles salariales de entre 16 y 19 dólares por hora. No está diciendo en ningún momento que México tiene que mover sus salarios. Eso no está en la propuesta. Ese contenido, ese 40% de contenido que se tiene que manufacturar con un salario promedio de 16 dólares por hora, podría irse a Estados Unidos o Canadá. De hecho, es muy probable que ya lo estemos haciendo. O sea, componentes que estamos importando de Canadá y Estados Unidos ya están teniendo esos niveles salariales. Lo que no sabemos es qué tanto representan del valor del vehículo. Ese es el tema. Buenos días, Anthony Harrop de Wall Street Journal. Dos temas también sobre lo de salarios. Uno es, en México los coches nuevos que se venden, más de la mitad no son importados. Entonces, ¿cómo funciona eso de precios? Por ejemplo, si los traen de Estados Unidos, si eso puede entrar en esta parte de salarios contrapartes. Me refiero a que un coche que es armado en Michigan tiene un costo mayor, ¿no?, de mano de obra en México, y aún así se... Sí, nada más que estamos hablando de lo que exportamos a Estados Unidos, no de lo que importamos de ellos como vehículos terminados. O sea, sí, pero para el cálculo del valor del contenido regional de los vehículos, para que califiquen como importados a través del acuerdo sin pago de arancel en México. Para ese efecto sí. Pero para lo que nosotros enviamos a Estados Unidos, no. Y la otra es, entonces, como ven esta propuesta, donde podría más pegar en México, son los que hacen las partes para los coches, no las armadoras.
Entonces, los que hacen... No, en ambas partes, porque el valor del contenido regional del vehículo también está quedando en 85%. Y digamos que la regla de origen para los componentes y partes específicas también se está incrementando. Entonces es en ambos sentidos donde puede afectar. ¿Alguien más? Pues bueno, muchas gracias, muy amables, que tengan un buen día. Muchas gracias, buenos días.